Después de despedir a su esposa que se iba de viaje de trabajo, el esposo regresaba del aeropuerto hacia el coche, donde lo esperaba su hija de 6 años. Papá, tenemos que pasar por el trabajo de mamá, quiero enseñarte algo. El hombre se negó al principio, pero cuando la niña le mostró una foto en el teléfono, se puso pálido y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Michael Brown, de 40 años, era un hombre de familia ejemplar. Conoció a su esposa Amelia hace 10 años, el mismo día en que se divorció de su primera mujer. Entonces ella era estudiante de primer año y le pareció una fuente de inspiración y esperanza. Amelia no se parecía a nadie más. Él creía sinceramente que ella nunca lo traicionaría, aunque los ecos de su pasado a veces emergían en forma de celos injustificados. Michael apretó con fuerza el volante mientras giraba hacia una calle familiar. En la tarde de finales de octubre, largas sombras caían sobre el centro de la ciudad y el viento otoñal golpeaba las ventanas de su coche negro. En el retrovisor veía como Viola, su hija de 6 años, se balanceaba en la sillita infantil, sus rizos rubios saltaban mientras ella hablaba emocionada sobre su día en el jardín de infancia. «Papá, adivina qué pasó hoy», exclamó con entusiasmo. La señora Peterson me dejó darle de comer al hámster del grupo, y Tommy dijo que soy la mejor alimentadora de hámsters del mundo. Eso es maravilloso, cariño, respondió Michael, aunque su atención ya estaba fija en el edificio de cristal frente a ellos, donde Amelia trabajaba como traductora en International Communications Inc. El moderno edificio reflejaba las nubes grises que se acumulaban en el cielo. Y luego jugamos a disfrazarnos, yo era una princesa y Sarah era un dragón, pero era un dragón bueno que ayudaba a la gente, no se la comía, continuó Viola, moviendo las piernas. ¿Pueden ser buenos los dragones, papá? Los dragones pueden ser lo que quieran, pequeña, dijo Michael, entrando al aparcamiento frente a la entrada principal del edificio. Sus ojos oscuros escanearon los alrededores en busca de la silueta familiar de Amelia entre el flujo de empleados que salían hacia sus casas. Y entonces la vio. Amelia estaba junto a las puertas giratorias de cristal y su cabello castaño atrapaba los últimos rayos de sol. Llevaba el vestido azul marino que él le había comprado el mes pasado por su aniversario, el mismo que hacía brillar sus ojos verdes. Pero no fue la belleza de su esposa lo que hizo que Michael se tensara, sino el hombre que estaba junto a ella. Alto, de unos 30 años, con cabello oscuro y una sonrisa relajada. El desconocido se inclinaba hacia ella, gesticulando animadamente mientras hablaba, y Amelia reía por algo que él había dicho. Michael apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El viejo demonio de los celos comenzó a subir lentamente por su columna, susurrándole pensamientos venenosos. ¿Quién es? ¿Por qué sonríe así? Ella nunca se ríe así cuando yo le cuento algo gracioso. Mira, ahí está mamá. Chilló Viola, pegando la cara a la ventanilla. Papá, toca la bocina para que nos vea. Pero Amelia ya había visto el coche. En el momento en que cruzó la mirada con Michael a través del parabrisas, su expresión cambió. Su sonrisa despreocupada titubeó y de inmediato se apartó del desconocido, estrechándole la mano rápidamente antes de apresurarse hacia el coche. Michael notó que aceleraba el paso, como si quisiera escapar de algo. «Papá, ¿por qué estás tan enojado?», preguntó Viola más bajito, con esa inquietud que solo sienten los niños cuando perciben la tensión en el aire. «No estoy enojado, cariño», mintió Michael, forzando una expresión de calma. «Papá solo está cansado del trabajo». La puerta del copiloto se abrió y Amelia se deslizó al asiento, trayendo consigo el aroma familiar de su perfume de vainilla. «Hola»,
mis amores, dijo alegremente, girándose para acariciar la mejilla de Viola. ¿Qué tal en el jardín hoy, pequeña? Mami, alimenté al hámster y Tommy dijo que soy la mejor, y jugamos a los dragones, y pensé que tal vez los dragones pueden ser lindos si quieren. Dijo Viola atropelladamente, olvidando sus preocupaciones en la emoción de ver a su madre. Claro que pueden ser lindos, respondió Amelia, y luego miró a Mako. Se inclinó hacia él, frunciendo los labios para su habitual beso de saludo, pero él giró la cara, fingiendo revisar los espejos antes de salir a la calle. ¿Qué pasa?, preguntó ella en voz baja, frunciendo el ceño con desconcierto. No delante de Viola, contestó Mako entre dientes, casi en un susurro, mientras se incorporaba al tráfico de la hora punta. Amelia se recostó en el asiento, y Mako sintió su mirada sobre él. Tras 10 años de matrimonio, ella conocía todos sus estados de ánimo, podía adivinar lo que sentía por la tensión de sus hombros y la forma en que apretaba la mandíbula. Sabía exactamente lo que pasaba, aunque esta vez no supiera aún la causa. Entonces, Viola, dijo Amelia, volviendo su atención a su hija, cuéntame más de ese hámster. ¿Cómo se llama? Se llama señor Bigotes. Y tiene unas patitas chiquitas que sostienen la comida así, dijo Viola mostrando sus manitas, y sus cachetes se inflan cuando come semillas. Mako intentaba concentrarse en la charla inocente de su hija, pero su mente volvía una y otra vez a la escena frente a la oficina de Amelia. A cómo ese hombre estaba tan cerca de ella. A cómo ella reía. A cómo se apartó en cuanto vio que él los observaba. Los coches avanzaban lentamente por la calle, dándole a Mako demasiado tiempo para pensar, demasiado tiempo para que los pensamientos venenosos crecieran. Recordó la última vez que se había sentido así, 3 años atrás, cuando Amelia trabajaba hasta tarde en un proyecto de traducción con un colega del consulado alemán. Casi enloqueció de sospechas hasta que finalmente habló con ella y supo que el colega era una mujer de 60 años llamada Ingrid, que le recordaba a su propia madre. Pero esto es diferente, se dijo. Aquel hombre era joven, atractivo. La forma en que la miraba. Papá, no giraste, gritó Viola desde el asiento trasero. Michael parpadeó, dándose cuenta de que había pasado de largo por su ruta habitual a casa. Perdón, princesa. Papá estaba pensando. ¿En qué pensabas, papá?, preguntó Viola con la profunda curiosidad de un niño de 6 años. Solo pensaba en el trabajo, cariño, respondió él, girando en la siguiente intersección. Amelia guardó silencio, pero él sentía su tensión. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas y el anillo de bodas reflejaba la luz de las farolas que empezaban a encenderse en el anochecer. «Oh, mami», exclamó de pronto Viola, rebotando en el asiento. «Casi me olvido. Tenemos que hornear galletas para mañana». La señorita Dedes dijo que todos deben llevar un dulce a la fiesta y yo prometí que llevaría las mejores galletas. Claro, cariño, tendremos tiempo para hornear algo esta noche, respondió Amelia, y su voz sonaba cálida a pesar del frío que había surgido entre ella y Mako. ¿Qué te gustaría hornear? ¿Galletas de azúcar en forma de calabaza? ¿O quizás con chispas de chocolate? ¿Podemos hacer las dos cosas? Por favor, por favor, por favor. Suplicó Viola, juntando las manos en una pose exageradamente suplicante. Veremos para qué nos alcanza el tiempo, rió Amelia, y aquel sonido provocó un nuevo brote de celos en Mako. Ella se había reído igual con aquel desconocido, libre y despreocupada. Llegaron a su casa de ladrillo de 2 pisos. El árbol en el jardín delantero estaba de un rojo intenso,
y sus hojas se esparcían por el césped como gotas de sangre en la oscuridad creciente. El último es un perdedor, gritó Viola, desabrochándose el cinturón en cuanto Michael apagó el motor. Espéranos, cariño, le gritó Amelia a su hija, que ya corría hacia la puerta de entrada. Michael y Amelia caminaron en silencio por el sendero, con palabras no dichas flotando entre ellos como niebla. Al entrar en la casa, Viola corrió de inmediato a su habitación a jugar con sus juguetes, dejando a sus padres solos en el vestíbulo. Voy a cambiarme de ropa y preparar la cena, dijo Amelia en voz baja, sin mirar a Michael a los ojos. Michael asintió brevemente y se dirigió a su despacho, aflojándose la corbata mientras caminaba. Pero 20 minutos después estaba en la cocina, atraído por los sonidos familiares del hogar, el golpeteo de ollas, el suave tarareo de su esposa mientras trabajaba, el ritmo conocido de su rutina vespertina. Amelia se había cambiado a unos vaqueros desteñidos y una de sus viejas camisetas universitarias, con el cabello recogido en un moño desordenado. Estaba junto a la mesa, midiendo harina en un gran bol para mezclar, sus movimientos precisos y seguros. Michael se sirvió un whisky de la botella que guardaban en la isla de la cocina y se acercó a ella por detrás. Enterró la nariz en su cabello, inhalando el aroma que lo había calmado durante 10 años. ¿Por qué sigues haciéndonos esto?, preguntó, bajando la voz. Las manos de Amelia se detuvieron sobre el vaso medidor. Michael, ¿de qué estás hablando? Sabes perfectamente de qué hablo, susurró él, calentando su cuello con su aliento. El whisky ya hacía efecto, soltándole la lengua y agudizando sus sospechas. No, de verdad que no lo sé, dijo ella, apartando la harina y limpiándose las manos con un paño antes de mirarlo de frente. En sus ojos verdes se leía confusión y una ira creciente. ¿Por qué no me lo explicas? Michael examinó su rostro, buscando cualquier signo de engaño, cualquier grieta en su autocontrol que pudiera revelar la verdad que estaba seguro ella escondía. Te vi hoy con ese hombre. En la puerta de tu oficina. Te reías con él, tan cerca que podías tocarlo. ¿Ese hombre? Amelia alzó las cejas. ¿Te refieres a Thomas? Apenas hoy empezó a trabajar en nuestra empresa, es de Vancouver. Solo necesitaba saber qué transporte podía tomar para llegar a casa. Su voz adquirió un filo de irritación que Michael conocía demasiado bien. Estaba nervioso por su primer día de trabajo, así que intenté ser amable. Michael dejó su vaso de whisky sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y el líquido ámbar se agitó peligrosamente. Me pareció que era algo más que simple amabilidad. La forma en que estaban parados, cómo le sonreías. «Oh, Michael», exclamó Amelia, levantando las manos con desesperación. Le sonreía a alguien. Ayudé a un nuevo compañero a orientarse en la ciudad. ¿Es eso un crimen? Habla más bajo, siseó Michael, mirando hacia el pasillo donde jugaba Viola. No quiero que ella nos escuche pelear. Entonces deja de armar peleas de la nada. Saltó Amelia, aunque bajó la voz a un susurro. Acuérdate de cómo me celaste con Marcus, del consulado sueco, y con David, del bufete, y prácticamente con todos los hombres con los que alguna vez tuve que trabajar. ¿Cuándo va a terminar esto? Michael sintió cómo la vergüenza familiar se mezclaba con su enojo, pero no pudo detenerse. Esto es diferente. La forma en que él te miraba, como tú lo mirabas a él. ¿Cómo lo miré, Michael? Dime exactamente qué crees que viste. Le costaba poner en palabras la sensación que le apretaba el pecho frente al edificio de su oficina. Como si de verdad te alegrara verlo. De verdad.
Igual que antes te alegraba verme a mí. Pareció que toda la fuerza abandonó de golpe a Amelia. Sus hombros se hundieron y se apoyó en la encimera, observando el rostro de su esposo con una expresión peligrosamente cercana a la lástima. Mako, dijo en voz baja, llevamos juntos 10 años. 10 años increíbles, hermosos y difíciles. Yo no soy Rebecca. Nunca seré Rebecca. ¿Cuándo dejarás de castigarme por lo que ella te hizo? El nombre de su exesposa golpeó a Mako como un puñetazo. Rebecca, que le sonreía igual que a su amante. Rebecca, que le juraba fidelidad mientras planeaba escapar. Rebecca, que le enseñó que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Lo siento, dijo él, y las palabras sonaron ásperas y quebradas. Se inclinó para tomar las manos de Amelia, pero ella se apartó y volvió a la repostería. Ayúdame con estas galletas, dijo, sin mirarlo. Viola cuenta con nosotros. Trabajaron en silencio uno al lado del otro. Mako midió las chispas de chocolate y Amelia amasó la masa. Sus movimientos eran cuidadosos, ensayados, como los de bailarines que habían aprendido a esquivar los bordes afilados. Pero la tensión seguía allí, espesa como el aire otoñal tras la ventana. El chico nuevo parece bastante simpático, dijo por fin Amelia con un tono neutro. Mencionó que tiene esposa y gemelos en Vancouver. Se mudarán aquí el próximo mes, en cuanto él se establezca. Michael asintió, sintiendo como el nudo en su pecho se aflojaba ligeramente. Eso es bueno. Bueno para él. Me preguntó si conocía buenos barrios para familias con niños pequeños. Le hablé de nuestra zona, de las escuelas de aquí. Nuestras escuelas son excelentes, convino Mako, colocando mecánicamente la masa de galletas en la bandeja. Pusieron la primera tanda en el horno y Amelia programó el temporizador a 12 minutos. Mientras esperaban, empezó a preparar la cena, salmón con verduras asadas, uno de los platos favoritos de Viola. Michael abrió una botella de vino y sirvió para ambos, aunque Amelia rara vez bebía entre semana. Papi. Mami. Se oyó la voz de Viola. ¿Puedo enseñaros lo que he construido? Ahora vamos, cariño, respondió Amelia. Miró a Michael y su expresión se suavizó, aunque seguía siendo cautelosa. Te lo ruego, deja de sospechar de mí. Michael asintió y siguió a su esposa para admirar la maravilla arquitectónica que su hija había levantado con sus bloques. Pero incluso mientras elogiaba la inventiva de Viola y la ayudaba a terminar la torre del castillo, sus pensamientos volvían a Thomas de Vancouver, a la sonrisa de Amelia. La tarde transcurrió con el ritmo habitual, cena en la mesa de la cocina, las charlas de Viola sobre la guardería, los amigos y el disfraz para la fiesta que aún no lograba escoger. Después de recoger la mesa, Mako se fue a su despacho, mientras Amelia ayudaba a Viola a bañarse y prepararse para dormir. Oía sus voces a través de las paredes. Amelia leía un cuento ilustrado sobre un ratoncito valiente y Viola hacía preguntas sobre cada página. Cuando por fin la casa quedó en silencio, Mako se dirigió a su dormitorio. Amelia ya estaba acostada bajo las mantas, leyendo una novela a la luz de la lámpara de noche. Alzó la vista cuando él entró, con una expresión impenetrable. ¿Estamos bien?, preguntó él, sentándose al borde de la cama. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Me gustaría creer que sí. Mako se tumbó a su lado, mirando el techo. Odio sentirme así. Odio no confiar en mis propias emociones, no confiar en ti, no confiar en nadie. Entonces quizá deberías hablar con alguien sobre ello, sugirió Amelia suavemente. El Dr. Patterson ya te ayudó después del divorcio.
Tal vez pueda ayudarte otra vez. Puede ser, dijo Mako, aunque ambos sabían que no iría a la consulta. Se giró hacia ella, estudiando su perfil bajo la luz de la lámpara. Sabes que te amo. A veces siento que te amo demasiado, y eso me vuelve loco. El amor no debería volverte loco, Mako. Debería darte una sensación de seguridad. Él quiso replicar, explicar que el amor y la seguridad eran lujos en los que había aprendido a no confiar, pero el cansancio lo arrastró al sueño. La noche siguiente resultó sorprendentemente cálida para finales de octubre. Mako pasó el día entero intentando concentrarse en los informes trimestrales y las reuniones con clientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de ayer con Amelia. Sus palabras sobre la confianza y la seguridad resonaban en su cabeza como una melodía pegajosa de la que no podía librarse. Salió temprano de la oficina, decidido a redimirse, a demostrar que podía ser el marido que ella merecía. Papá está en casa. Chilló Viola cuando él entró, dejó el maletín y la levantó en brazos. Olía a pinturas y a zumo de manzana, y ya estaba vestida con un pijama de unicornios de dibujos animados. ¿Cómo está hoy mi princesa?, preguntó, girándola en un baile hasta que ella soltó una carcajada de felicidad. Te hice un dibujo, anunció, escapando de sus brazos y corriendo hacia el escritorio donde estaban expuestos sus trabajos. Mira, es nuestra familia, pero todos somos dragones. Mako observó el colorido dibujo con la seriedad que merecía. 3 figuras de dragones estaban de pie frente a una casa sospechosamente parecida a la suya, con un árbol rojo en el patio. Es increíble, cariño. ¿Qué dragón soy yo? Uno grande, azul, con cara seria, explicó Viola sin dudar. Mamá es uno verde y bonito, y yo soy uno pequeño violeta con alitas brillantes. ¿Por qué tengo una cara tan seria?, preguntó Mako, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Porque siempre pareces estar pensando muy seriamente en cosas importantes de adultos, dijo Viola, y luego sonrió. Pero en mi dibujo sonríes un poquito, porque los dragones tienen que ser felices cuando están con su familia. El inocente comentario lo tocó más de lo que quería admitir. De boca de niños, pensó, justo cuando Amelia salió de la cocina, secándose las manos con un paño. La cena estará lista en unos 20 minutos, dijo en tono neutro. Hice esa pasta que tanto te gusta. Huele increíble, respondió Mako, y era verdad. La casa estaba impregnada de un cálido aroma a ajo y hierbas, y esos olores le recordaron por qué amaba volver a casa. ¿Puedo ayudarte en algo? En realidad, ¿podrías ayudar a Viola a lavarse las manos? Estas pinturas de dedos resultaron ser más resistentes de lo habitual. Mako ya subía las escaleras con Viola cuando sonó el timbre. Se detuvo, atento a los pasos de Amelia sobre el suelo de madera del vestíbulo. No esperaban a nadie, y las visitas inesperadas siempre lo ponían un poco nervioso. ¡Oh, Dios mío! La voz de Amelia resonó por la escalera, llena de sorpresa y alegría. Caroline. ¿Qué haces aquí? A Mako se le encogió el estómago. Su hermana Caroline vivía a 5 horas en coche, y nunca lo visitaba de forma espontánea. En realidad, rara vez venía si no necesitaba algo. Sorpresa. La voz de Caroline sonaba alegre, pero Mako captó al instante la tensión oculta. Espero que no te importe que haya venido sin avisar. Claro que no, siempre nos alegra verte, contestó Amelia con calidez. Pasa, pasa. Michael y Viola están arriba, pero la cena casi está lista. Has llegado justo a tiempo.
Michael terminó rápidamente de ayudar a Viola a lavarse las manos, repasando mentalmente las posibles razones de la visita inesperada de Caroline. Ninguna era buena. «Papá, ¿quién está abajo?», preguntó Viola, tirándole de la manga. «Es tu tía Caroline, cariño. ¿Te acuerdas de ella? Vino a tu cumpleaños la primavera pasada. ¿La misma pelirroja que me trajo la caja con los vestidos?». «Exacto». Michael forzó una sonrisa. Vamos a saludarla». Encontraron a Caroline en la sala, sentada en el borde del sofá con el abrigo puesto. Se veía más delgada de lo que Michael recordaba, su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado, como si se lo hubiera revuelto con las manos. Tenía ojeras bajo los ojos, y su maquillaje, normalmente impecable, estaba un poco corrido. «Tía Caroline», chilló Viola, lanzándose hacia su tía con el entusiasmo intrépido de los niños. «Hola, preciosa», dijo Caroline abrazando a Viola, y el abrazo se prolongó. Cuando se separaron, Michael vio que ella se secaba rápidamente los ojos. «Mira lo mucho que has crecido. Pronto me vas a alcanzar». «Solo tengo 6», rió Viola. «Pero la señora Peterson dice que soy muy adulta para mi edad». «No lo dudo», dijo Caroline, mirándolo con unos ojos que suplicaban que todo siguiera como siempre, que no hiciera preguntas delante de Viola. «Caroline», dijo Michael con cautela, cruzando la sala para abrazar a su hermana. De cerca pudo ver claramente la tensión en su rostro, y como sus manos temblaban ligeramente al devolverle el abrazo. «Vaya sorpresa. ¿Te quedas mucho tiempo?». «Oh, solo un par de horas», respondió ella rápidamente. «Tenía unos asuntos en la ciudad y pensé, ¿por qué no pasar a ver a mi hermano favorito y a su hermosa familia?». «Pues llegaste justo a tiempo para la cena», dijo Amelia, apareciendo en el marco de la puerta. «Michael, ¿puedes ayudarme a poner la mesa?». Cuando se dirigieron al comedor, Caroline sacó de su gran bolso de cuero un paquete envuelto en papel. «Traje algo para ti, Viola». «¿Un regalo? ¿Para mí?». Los ojos de Viola se agrandaron de emoción. «Pero hoy no es mi cumpleaños». «Las tías no necesitan motivos especiales para mimar a sus sobrinas», dijo Caroline, y su sonrisa se volvió más sincera al ver a Viola romper el papel. Dentro había una hermosa muñeca de porcelana con largos rizos rubios y un elegante vestido victoriano de terciopelo azul oscuro. La muñeca era claramente costosa, un regalo que hablaba de un gran cariño o de una gran culpa. «Es tan bonita», exclamó Viola, sosteniéndola con cuidado. «¿Cómo se llama?». «Pensé que podrías ponerle tú el nombre», dijo Caroline. «¿Cuál crees que le quedaría bien?». «Lady Tenora», anunció Viola sin dudar, provocando la risa de los adultos. «Lady Tenora», repitió solemnemente Caroline. «Es un gran honor llevar un nombre tan distinguido». La cena transcurrió en calma. Caroline le hacía preguntas a Viola sobre el jardín de niños, elogiaba las habilidades culinarias de Amelia y compartía historias cuidadosamente editadas sobre su vida. Claro, Mako notaba que ella apenas tocaba la comida, que su risa era demasiado alta y que miraba el teléfono constantemente. «Tía Caroline, ¿tienes hijos?», preguntó Viola mientras masticaba pasta. El tenedor de Caroline se quedó a medio camino hacia la boca. «No, cariño. Solo estamos tu tío George y yo». «¿Por qué no tienes hijos? ¿No quieres ser mamá?». «Viola», dijo Amelia con suavidad, «esa es una pregunta muy personal». «Está bien», dijo Caroline, aunque su voz sonaba tensa. «A veces las cosas no salen como uno planea, cariño».
pero te tengo a ti, y eso me hace muy feliz. Después de la cena, Caroline insistió en ayudar a lavar los platos mientras Michael supervisaba el baño de Viola. Cuando bajó, la cocina estaba impecable y Caroline estaba sentada a la mesa con una taza de café, mirando por la ventana al patio trasero. Ya se está preparando para dormir, dijo Michael, sentándose frente a su hermana. Quiere que tú también tengas un hijo. Me encantaría, dijo Caroline en voz baja. Se quedaron un rato en un silencio acogedor, escuchando a Amelia acostar a Viola arriba. Caroline tamborileaba los dedos nerviosamente contra la taza de café, y Michael notó que todavía llevaba su anillo de bodas, aunque le quedaba tan suelto que podía girar en su dedo. «Has adelgazado», observó él. «Sí. No me había dado cuenta». La risa de Caroline sonó vacía. «Ya sabes lo intensa que es mi vida, no tengo tiempo de comer bien». «Caroline», dijo Michael con voz suave. «¿Qué está pasando en realidad? Y no me digas que fue una visita espontánea. Odias todo lo espontáneo». Antes de que Caroline pudiera responder, la voz de Viola sonó desde arriba. «Tía Caroline. Estoy lista para contar mi historia». «Ya voy, cariño», respondió Caroline, levantándose con evidente alivio. «¿Hablamos luego, sí?» Michael la observó subir las escaleras, con todos sus instintos gritándole que algo andaba muy mal. Caroline siempre había sido responsable, siempre planeaba todo. No hacía viajes impulsivos de 5 horas, y mucho menos aparecía sin aviso con regalos costosos y ojeras bajo los ojos. 20 minutos después, Caroline regresó a la cocina, donde Michael bebía whisky y revisaba unos documentos del trabajo. «Está dormida», anunció Caroline. «Esa niña tiene suficiente energía para iluminar una ciudad pequeña». «Eso lo heredó de Amelia», dijo Michael, cerrando la laptop. «Caroline, tenemos que hablar. Y esta vez quiero la verdad». Caroline se sirvió otra taza de café, aunque ya casi eran las 9, y volvió a sentarse frente a él. Sostuvo la taza entre sus manos, como si intentara calentarlas. «Tienes razón», dijo por fin. «No fue algo espontáneo. Vine porque necesitaba verte, hablar contigo cara a cara». «¿Sobre qué?» Caroline respiró hondo, luego exhaló lentamente. «George tiene problemas otra vez. Esta vez, problemas grandes». Michael sintió como su mandíbula se tensaba involuntariamente. George, el esposo de Caroline, con quien llevaba 3 años casada, era un hombre encantador, con una sonrisa deslumbrante y una adicción al juego que ya le había costado a la familia de Michael más dinero del que él podía imaginar. «¿Cuánto?», preguntó Michael con sequedad. «Esta vez no se trata solo de dinero», dijo rápidamente Caroline. «Bueno, no solo de eso, pero es más complicado». «Caroline, solo dime qué pasó». Ella fijó la vista en su taza de café, y su voz apenas fue un susurro. «Les pidió dinero a unas personas. No a un banco, ni a prestamistas legales. A gente que no acepta como respuesta necesito más tiempo». La sangre de Michael se heló en las venas. «¿Cuánto dinero, Caroline?» 200,000. Esa cifra quedó suspendida entre ellos, como si tuviera presencia física. Michael dejó con sumo cuidado su vaso de whisky, luchando contra el impulso de lanzarlo contra la pared. 200,000, repitió lentamente. Le pidió 200,000 a unos matones. Él pensaba que lo tenía todo controlado, dijo Caroline, desesperada. Era un juego de apuestas altas, y estaba seguro de que podría ganar lo suficiente para saldar todas las demás deudas y ponernos en pie.
Y en cambio lo perdió todo. Todo, más lo que pidió prestado para entrar en el juego. La voz de Caroline tembló. Michael, vinieron a nuestra casa ayer. Fueron muy amables, muy profesionales, pero dejaron claro que la amabilidad tiene fecha de caducidad. Michael se frotó las sienes, sintiendo cómo se avecinaba un dolor de cabeza familiar. ¿Qué esperas de mí, Caroline? Necesito que nos prestes el dinero, dijo ella apresuradamente. Sé que es mucho, sé que ya nos has ayudado antes, pero esto es diferente. Es serio. Tengo miedo por su vida. Dios mío, Caroline. Michael se levantó bruscamente y empezó a caminar por la cocina. ¿Te escuchas? Estás hablando otra vez de cubrir las deudas de tu esposo con mi dinero, para que él pueda volver a hacer lo mismo el mes que viene. No volverá a pasar, dijo Caroline, pero sin convicción. Eso fue lo que dijiste la última vez. Y la anterior. Y hace un año. Michael dejó de caminar y se giró hacia su hermana. Caroline, te quiero. Eres mi hermana y haría cualquier cosa por ti. Pero no voy a seguir alimentando la adicción de ese hombre. ¿No me vas a ayudar? La voz de Caroline se alzó. No. Déjalo. Estalló Michael y su voz resonó por toda la cocina. Caroline, simplemente déjalo. Ven a vivir con nosotros, empieza de nuevo, encuentra a alguien que te merezca. No puedo, susurró Caroline, y las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Lo amo. Amas al hombre que fue, dijo Michael, ya más suave. Al hombre que no ha podido ser. Siempre lo estás justificando. Caroline se secó los ojos con el dorso de la mano, corriendo el rímel. En la ciudad vecina hay una clínica. Un lugar que se especializa en tratar la adicción al juego. Tienen un índice de éxito increíble, pero es caro. ¿Cuánto cuesta? 150,000 por un programa de 3 meses. Michael la miró con incredulidad. O sea, que ahora me estás pidiendo 350,000. Es una inversión en nuestro futuro, dijo Caroline, desesperada. Si mejora, de verdad mejora, podrá volver a trabajar. Era un buen abogado antes de que todo esto empezara, tú lo sabes. Podrá devolverte el dinero. Caroline, Michael se sentó de nuevo y tomó las manos de su hermana. Ya te he dado a ti y a George casi $500,000 en los últimos 3 años. $500,000. ¿Entiendes lo que significa? Es dinero que podría haber invertido en mi empresa o en un nuevo proyecto. Pero puedes permitírtelo, dijo Caroline, con un tono desesperado. Tu negocio va bien, las inversiones dan frutos. No sabes muchas cosas. Y ese no es el punto. Michael golpeó la mesa con la palma, haciendo que la taza de café saltara. El punto es que cada vez que te rescato, le facilito continuar destruyendo su vida y la tuya. ¿Y qué se supone que haga? Preguntó Caroline con voz quebrada. ¿Simplemente dejar que nos maten a los dos? Llamarás a la policía. Les contarás sobre las amenazas. Aceptarás entrar en protección de testigos si hace falta. Pero no vas a pagar sus deudas de juego con mi dinero para que pueda volver al casino la semana que viene. Caroline lo miró largo rato, con emociones que se sucedían en su rostro, incredulidad, ira, miedo y, finalmente, una fría determinación que él nunca le había visto antes. No puedo creer que me estés diciendo que no, dijo ella en voz baja. Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de que estuve contigo cuando Rebecca se fue, cuando bebías demasiado y no podías cuidarte solo. Yo estuve allí para ti.
Y te lo agradecí, dijo Mako. Pero esto es diferente, Caroline. No se trata de ayudar a la familia en una crisis. Se trata de financiar una adicción que terminará matándolos a los dos. No lo entiendes, dijo Caroline, poniéndose de pie de golpe. Nunca entendiste. Tú lo tienes todo, un negocio exitoso, una esposa hermosa que te adora, una hija maravillosa, esta casa perfecta en este vecindario tranquilo. No sabes lo que es amar a alguien que está roto. Ah, ¿no? Preguntó Michael en voz baja. Caroline, estuve casado con Rebecca 8 años. Sé perfectamente lo que es amar a alguien roto. Y sé lo que es entender que, a veces, el amor no es suficiente. Eso es otra cosa. No, no lo es. Es exactamente lo mismo. Solo que esta vez tú estás del otro lado. Caroline agarró su bolso de la mesa con movimientos bruscos y llenos de rabia. Muy bien. Entiendo. Estoy sola. Caroline, no te vayas así, dijo Mako, levantándose también. Quédate a pasar la noche y por la mañana hablamos de otras opciones. Tiene que haber otra manera. No, no la hay, respondió Caroline con frialdad. Y, por lo visto, a mi hermano le da igual en qué situación se encuentre su hermana. Eso no es justo, y lo sabes. Solo sé que me abandonas justo cuando más te necesito, cortó Caroline. Igual que abandonaste a Rebecca cuando necesitaba ayuda con su depresión. Aquellas palabras golpearon a Mako como un puñetazo. Basta, Caroline. Eres inhumano. Alguien que abandona a las personas a las que debería amar en cuanto las cosas se ponen difíciles. Lárgate, dijo Michael en voz baja, con un tono mortalmente sereno. ¿Qué? He dicho que te largues. Lárgate de mi casa, de mi cocina, y no vuelvas hasta que estés lista para hablar racionalmente sobre cómo ayudar a tu marido de la manera en que realmente lo necesita. Caroline lo miró un instante, pálida de shock y de furia. Luego se dio la vuelta sobre sus tacones y se dirigió a la puerta de entrada. Mako la siguió, observando cómo sacaba el abrigo del armario del vestíbulo. Caroline, por favor, dijo él por última vez. No vuelvas a conducir esta noche. Estás alterada y ya es de noche. No te molestes, dijo ella, girándose bruscamente hacia él. No finjas que te importa mi seguridad cuando tú mismo me has negado tu ayuda. Abrió la puerta de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire frío de la noche. Diles a Amelia y a Viola que me alegró verlas. Si es que puedes obligarte a decirles la verdad sobre qué tipo de hermano eres en realidad. La puerta se cerró de golpe tras ella con tanta fuerza que hicieron vibrar las ventanas. Mako se quedó mucho tiempo en el vestíbulo, escuchando cómo arrancaba y se alejaba su coche, como el sonido del motor se disolvía en el silencio nocturno de la ciudad. ¿Mako? Se oyó la voz de Amelia desde lo alto de la escalera. ¿Todo bien? Oí gritos. Él levantó la vista y vio a su esposa de pie en el descansillo, en bata, con el pelo revuelto por el sueño y una expresión de preocupación en el rostro. Caroline tuvo que irse, dijo simplemente. Asunto familiar urgente. ¿A estas horas? Michael, ¿qué ha pasado? Pero él ya se dirigía a su despacho, con los hombros hundidos bajo el peso de las revelaciones de la noche. Todo está bien, contestó sin mirarla. Necesito tiempo para pensar. Detrás de él escuchó los pasos de Amelia en la escalera, pero ella no lo siguió al despacho. Como siempre, comprendía que a veces los demonios que él cargaba exigían que luchara con ellos solo. Cuando Mako bajó a la cocina por la mañana,
Amelia ya estaba poniendo la mesa. Lo recibió con una sonrisa, como siempre, pero él apenas le devolvió el saludo, todavía sumido en sus sombríos pensamientos. ¿Cómo estás?, preguntó Amelia suavemente, observando cómo su marido se ajustaba la corbata de manera mecánica. Bien, murmuró él, sin mirarla. Durante el desayuno, Michael permaneció callado, picoteando distraídamente la ensalada con el tenedor. Amelia intentó varias veces iniciar conversación, pero solo obtuvo respuestas monosilábicas. Al final, no pudo contenerse. Michael, ¿qué pasa? Has estado distante toda la mañana. Él levantó la cabeza y la miró. En sus ojos vio preocupación, y eso, de alguna manera, lo irritó aún más. ¿Por qué todos exigían de él emociones, atención, dinero? Nada importante, respondió secamente. Solo estoy cansado. Mako, veo que no es solo cansancio. Por favor, cuéntame. Dejó el tenedor y se recostó en la silla. Algo le oprimía el pecho de pura frustración. Caroline, dijo por fin. Otra vez pidió dinero. Los ojos de Amelia se iluminaron al instante con comprensión y compasión. ¿Y qué le dijiste? Lo que debería haberle dicho hace mucho tiempo. Me negué. Amelia dejó la mano sobre la mesa, como si quisiera tocarlo, pero no se atrevió. Mako, tal vez debiste. ¿Debí qué? La interrumpió bruscamente. ¿Darles dinero otra vez? ¿Salvarlos de las consecuencias de la irresponsabilidad de George? Pero es tu hermana. Precisamente por eso no quiero alimentar sus debilidades. La voz de Mako subía de tono. ¿No lo entiendes? Cada vez que los ayudo, solo empeoran. George sabe que siempre habrá alguien que pague por él, por eso se comporta como un niño irresponsable. Amelia se estremeció ante la dureza de su voz. En 10 años de matrimonio, Mako nunca le había gritado. Sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Tienes que entender que si sigo rescatándolos, nunca cambiarán. Gritaba Mako, levantándose de la silla. Y yo solo quiero lo mejor para mi hermana. Su rostro estaba desfigurado por la ira y la desesperación. Gesticulaba, caminando por la cocina como un animal acorralado. Mako, por favor, cálmate, susurró Amelia, pero ya lloraba. Al verla llorar, Mako se detuvo en seco. La ira se desvaneció al instante, sustituida por el horror ante lo que acababa de hacer. Amelia estaba sentada con el rostro cubierto por las manos, y sus hombros temblaban entre sollozos. Amelia, empezó él, confundido, pero ella ya se estaba levantando de la mesa. No entiendo qué te pasa, sollozó ella, sin mirarlo. Pero necesito tiempo para pensar. Salió rápidamente de la cocina y unos segundos después Michael escuchó cómo se cerraba la puerta del dormitorio. Se quedó solo, rodeado de un desayuno a medio comer y de un pesado silencio que lo aplastaba por todos lados. Michael se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pudo gritarle a Amelia, la única persona que siempre estuvo a su lado, que siempre lo apoyó? La culpa lo carcomía por dentro, mezclándose con la rabia hacia sí mismo. Se acercó a la puerta del dormitorio y tocó suavemente. ¿Amelia? Cariño, ¿puedo entrar? No hubo respuesta. Apoyó el oído en la puerta y escuchó sollozos apagados. Su corazón se encogió de dolor. Amelia, por favor, abre. Quiero pedirte perdón. Vete, se oyó desde dentro. Necesito estar sola. Amelia, no me iré hasta que hablemos.
Sé que estuve mal. La puerta se abrió. Amelia estaba en el umbral, con los ojos enrojecidos por el llanto. Michael se sintió el peor de los miserables. Perdóname, dijo en voz baja. Por favor, perdóname. No tenía derecho a gritarte. No te reconozco, sollozó Amelia, mirándolo con dolor. ¿Qué te pasa? Te has vuelto frío. Distante. Michael extendió los brazos y ella le permitió abrazarla. Sintió como su cuerpo temblaba. Cariño, no quería decírtelo, pero han surgido algunos problemas en la empresa, admitió al fin, acariciándole el cabello. Problemas serios. Tal vez tenga que reducir personal o incluso cerrar una de las divisiones. Amelia se apartó y lo miró a los ojos. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Preguntó sin entender. ¿Por qué descargarlo con los tuyos? ¿Conmigo? No quise. Es que todo se me vino encima al mismo tiempo. La empresa se está desmoronando, Carolina no deja de pedirme dinero que pronto podría no existir, y no sé cómo salvarlos a todos. Mako, no tienes que salvar a todos, dijo Amelia suavemente. Y mucho menos a costa de nuestro matrimonio. Él asintió, comprendiendo que tenía razón. Se reconciliaron, pero la atmósfera en la casa seguía tensa. Michael intentaba controlarse, pero Amelia sentía que él caminaba al borde del abismo. Unos días después, Amelia volvió del trabajo con una noticia que complicaría aún más la situación. Mako, necesito hablar contigo, dijo al entrar en la sala, donde él estaba con el portátil. ¿Qué pasa? Preguntó, dejándolo a un lado. Me envían de viaje de negocios, empezó con cautela. A Alemania. Debo acompañar a la delegación en las negociaciones. Mako sintió que algo se le encogía en el pecho. ¿Y no pueden elegir a otra persona? Preguntó, preocupado. Cariño, no hay otro traductor en nuestra empresa, y lo sabes bien, explicó Amelia con paciencia. Te prometo que serán solo unos días. No me gusta esta idea. Mako se levantó y empezó a caminar por la sala. No me gusta nada. ¿Por qué? Se sorprendió Amelia. No es la primera vez que viajo por trabajo. Ahora no es el mejor momento, dijo él, evitando su mirada. Tengo tantos problemas, y tú quieres irte. Mako, es trabajo. No puedo rechazarlo sin una razón de peso. ¿Y yo no soy una razón de peso? Su voz volvió a sonar irritada. Amelia suspiró y se acercó a él. Claro que lo eres. Pero no entiendo por qué te opones tanto. Explícamelo. Michael se detuvo y la miró. ¿Cómo podía explicarle que temía quedarse a solas con sus demonios? Que su presencia era lo único que lo mantenía a flote. Es solo que necesito que esté cerca, admitió al fin. Especialmente ahora. Cariño, entiendo que estás pasando por un momento difícil, pero no puedo ser siempre tu soporte emocional. Yo también tengo obligaciones, mi carrera. ¿Entonces tu carrera es más importante que yo? Preguntó bruscamente. No digas tonterías, Amelia empezaba a perder la paciencia. Y no intentes culparme de esto. Por favor, no te enojes y entiéndeme, dijo Mako, suavizando el tono. Realmente no quiero que te vayas ahora. Ponte en mi lugar, respondió ella. Si rechazo este viaje sin una razón válida, afectará mi reputación. Tú mismo siempre has dicho que el profesionalismo está por encima de todo. Mako sabía que tenía razón, pero el miedo a la soledad era más fuerte que la lógica. ¿Cuándo te vas?
Preguntó sombríamente. Pasado mañana. Salgo el lunes por la mañana. Él asintió, sintiendo como todo se le hacía un nudo por dentro. Está bien. Pero prométeme que me llamarás todos los días. Claro, cariño, Amelia lo abrazó. Todo saldrá bien. Pero Michael no estaba seguro. Sentía que su mundo se desmoronaba en pedazos y la partida de su esposa podía ser la gota que lo quebrara del todo. El aeropuerto zumbaba con el bullicio habitual de la mañana. Michael estaba junto a la pared de cristal, observando cómo el avión con Amelia a bordo desaparecía en el cielo matutino. En su pecho se instaló un peso que no sabía explicar. El camino de regreso al coche le pareció interminable. Iba repasando mentalmente la lista de pendientes del día. La reunión con el inversor a las 2 de la tarde era crítica para salvar la empresa. No podía permitirse fallarla. Viola se quedó en el coche mientras Michael acompañaba a su esposa. Él regresó al auto y ya estaba a punto de salir del estacionamiento, cuando su hija de repente se inclinó hacia adelante. Papá, tenemos que pasar por el trabajo de mamá, dijo con un tono inusualmente serio para su edad. Quiero mostrarte algo. Viola, mamá está de viaje, ¿recuerdas? No está en la oficina, respondió Michael distraídamente, mirando por el espejo retrovisor. Papá, mira, repitió la niña con insistencia, extendiéndole su teléfono. Michael se giró para tomar el dispositivo, y lo que vio en la pantalla lo dejó petrificado. La sangre se le heló, las manos comenzaron a temblarle. En la foto estaba Amelia, su esposa, su amor, su soporte, en los brazos de un hombre desconocido. El hombre besaba su hombro semidesnudo, y en su rostro se leía una expresión que Michael creía que solo le pertenecía a él. ¿De dónde sacaste esta foto?, preguntó, forzando las palabras a salir entre el nudo en su garganta. Me la envió Caroline, respondió Viola con inocencia. Y escribió que fueras a la oficina de mamá. Michael pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El coche salió disparado, obligando a Viola a recostarse contra el asiento. Papá, vas muy rápido, dijo la niña con miedo. Claro, Michael no la escuchaba. En su cabeza giraban imágenes, Amelia en brazos ajenos, su mentira sobre el viaje, su repentina frialdad de las últimas semanas. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo no notó las señales de la traición? Marcó varias veces el número de su esposa, pero el teléfono estaba apagado. Claro, pensó con amargura, está ocupada. Papá, ¿estás llorando?, preguntó Viola en voz baja. Michael se secó una lágrima traidora con el dorso de la mano e intentó recomponerse. No, cariño. Solo se me metió algo en el ojo. Al frente apareció el edificio donde trabajaba Amelia. En la entrada ya estaba una figura conocida, Caroline, con su habitual abrigo negro, fumando nerviosa un cigarrillo. Cariño, quédate aquí, le pidió a su hija mientras salía del coche. No te muevas, regreso enseguida. Caroline lo vio y tiró el cigarrillo, aplastándolo con el pie. Michael, yo. ¿Por qué le enviaste eso a Viola?, gritó él, sin dejarla terminar. Es solo una niña. ¿Cómo pudiste involucrar a una niña de 6 años en esta porquería? Lo siento, hermano, Caroline sonrió con una mueca desagradable, depredadora. Si no, no habrías reaccionado tan rápido. Eres terco, podrías haber ignorado mis llamadas durante semanas. ¿Quién es él? Michael la agarró de los hombros y la sacudió levemente. ¿De dónde sacaste esa foto? ¿Estuviste siguiendo a mi esposa? Gente buena me ayudó,
mintió Caroline, evitando su mirada. Él está ahora en la oficina. Lo averigüé todo. Llevan viéndose varios meses. Cada palabra era como un martillazo. Mako sentía cómo se derrumbaba todo en lo que había creído, todo por lo que había vivido los últimos 10 años. ¿Varios meses?, repitió, con un tono peligrosamente bajo. Sí. Mientras tú trabajabas, construías tu preciosa empresa, tu esposa. Mako no escuchó el final. Entró corriendo al edificio, pasó junto a los guardias sorprendidos y subió en el ascensor al cuarto piso. En la oficina de la agencia reinaba el silencio, la mayoría de los empleados, al parecer, ya se habían ido de viaje. Junto al mostrador de recepción estaba un hombre de unos 35 años, alto, atlético, con barba cuidada y un reloj caro en la muñeca. Michael lo reconoció enseguida, era el hombre de la foto. ¿Usted es Richard?, preguntó, acercándose. Sí, ¿y usted es? El golpe dio directo en la mandíbula. Richard tambaleó y chocó contra la pared. Michael se abalanzó de nuevo, golpe tras golpe, descargando todo el dolor, toda la rabia, toda la decepción de las últimas semanas. Mako, deténgase, gritaba la recepcionista. ¿Qué está haciendo? Varios hombres de las oficinas vecinas acudieron al ruido y con dificultad separaron a Mako de Richard, que estaba sentado en el suelo con la nariz sangrando. Llamen a la policía, gemía Richard, presionando una servilleta ensangrentada contra su cara. Sé lo que pasa entre tú y mi esposa, escupió Mako, intentando liberarse de los hombres que lo sujetaban. Lo sé todo. ¿De qué está hablando? Richard lo miraba con sincera confusión. No entiendo. Pero Mako ya no escuchaba nada. Media hora después llegó la policía y se lo llevó a la comisaría. Las siguientes 48 horas fueron un auténtico infierno. La celda de detención, los interrogatorios, las interminables horas con pensamientos girando en su cabeza como fragmentos de un espejo roto. Imaginaba a Amelia en brazos de otro, y cada vez su corazón se partía un poco más. Al tercer día, por fin lo liberaron. Al salir de la comisaría, vio unas siluetas familiares. Amelia estaba junto al mismo Richard con el que había peleado. En su rostro se leía cansancio y desconcierto. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Mako con brusquedad, señalando a Richard. Richard retiró la denuncia a mi petición, respondió Amelia con calma. Debes disculparte con él. ¿Disculparme? Mako sintió cómo la rabia volvía a crecer en su pecho. ¿Por acostarse contigo? ¿Qué?, exclamaron Amelia y Richard al mismo tiempo. ¿Qué tonterías dices? Amelia abrió los ojos con incredulidad, en su voz había genuino desconcierto. Mako sacó el teléfono de su hija del bolsillo y se lo tendió a su esposa. Mira, mira tu obra. Amelia tomó el teléfono, miró la pantalla y su rostro se deformó de indignación. Mako, ¿te has vuelto loco?, exclamó. ¿Te has vuelto loco?, intervino Richard, inclinándose hacia la pantalla del teléfono. Mira la calidad de la imagen. Se nota que es Photoshop. Te lo digo como informático, hay un montón de artefactos, sombras poco naturales. Mako miró atentamente la fotografía. Ahora que Richard le señalaba los detalles, realmente notó las rarezas, la curva antinatural del cuerpo de Amelia, los bordes borrosos, la iluminación incorrecta. ¿Entonces no pasó nada entre ustedes?, preguntó lentamente, sintiendo que todo se le daba vuelta por dentro. No, respondió Amelia indignada.
Richard es mi compañero de trabajo, a veces colaboramos en los mismos proyectos. Pero entre nosotros nunca ha pasado nada. Estoy casado, añadió Richard, mostrando su anillo de boda. Y amo profundamente a mi esposa. De camino a casa, Michael intentó varias veces disculparse con Amelia, pero las palabras se le quedaban atascadas en la garganta. ¿Cómo había podido creer en semejante mentira? ¿Cómo había dudado de la mujer que había estado a su lado durante 10 años? Amelia, empezó él. Ahora no, lo cortó ella, mirando por la ventana. Necesito tiempo para pensar. En ese momento sonó su teléfono. El número de su asistente lo puso tenso. Señor Brown, escuchó la voz alterada, tenemos un problema. El principal inversor se ha negado a firmar el contrato. ¿Qué? ¿Cómo que se ha negado? Michael sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Maldita sea. Gritó al auricular. ¿No se puede hacer nada? Señor Brown, usted no asistió a la reunión, intentó explicar la asistente. El señor Johnson lo esperó 2 horas y luego dijo que no haría negocios con socios poco fiables. Michael cerró los ojos. La reunión. La había olvidado por completo mientras perseguía fantasmas. Cuando llegaron a casa, en la sala los esperaba Caroline, que jugaba un juego de mesa con Viola. «Papá», gritó la niña feliz, corriendo hacia él. Michael abrazó a su hija, pero su mirada se clavó en su hermana. La tomó de la mano y la llevó a su despacho. «¿De dónde sacaste esta foto?», le susurró al oído con rabia, apretándole la mano cada vez más. «Y no me vuelvas a mentir». «Perdóname», sollozó Caroline al ver la furia en los ojos de su hermano. Necesitaba dinero, y el señor Martínez me dio la cantidad que pedía a cambio de enviarte esa foto. Martínez. Michael sintió que la sangre le subía a la cabeza. Pero si es mi principal competidor. Ahora todo tenía sentido. José Martínez, dueño de la mayor empresa de logística, llevaba años intentando absorber el negocio de Michael. Y ahora que ya estaba en apuros financieros. Ya tenía problemas en la empresa, y ahora por tu culpa he perdido a mi principal inversor. Siguió gritando. ¿Te das cuenta de que todo estaba planeado? Martínez sabía de mi reunión, sabía cómo atraparme. Yo no lo sabía. Hermano, solo quería conseguir dinero para George, intentó justificarse Caroline, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Fuera de mi casa. Bramó Michael, señalando la puerta. No quiero volver a verte aquí. Me traicionaste. Traicionaste a tu propia familia. Llorando, Caroline agarró su bolso y salió corriendo de la casa. Esa noche, Michael se quedó en su despacho, mirando los documentos. La empresa estaba al borde de la bancarrota. Por culpa de su hermana no solo había perdido a su inversor clave, sino también su reputación. ¿Quién querría ahora hacer negocios con alguien que había dejado que todo se viniera abajo tan fácilmente? No pasa nada, cariño. Amelia entró al despacho y lo abrazó por los hombros. Estoy segura de que lo lograrás. No sé si me quedan fuerzas para empezar de nuevo, respondió Michael, abatido, apoyando la cabeza en su mano. Yo estoy contigo, y eso significa que saldremos adelante, dijo ella con suavidad. Lo superaremos. Como siempre. Y lo superaron. Gracias al apoyo de Amelia, que no solo perdonó su locura, sino que también lo ayudó a recuperar su reputación profesional, Michael logró levantar el negocio otra vez. Tuvieron que empezar casi desde cero, pero su amor resistió incluso esa prueba.
Con su hermana, en cambio, nunca volvió a hablar. Caroline, sin el respaldo de su hermano, finalmente comprendió que su marido George era un ludópata sin remedio. Se divorció y se mudó a otra ciudad, pero Mako jamás le perdonó la traición.